Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast Bajo las arenas del tiempo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en @bajo las arenas del tiempo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la plataforma de podcasts iVoox. Roberto Sáez, bienvenido a Bajo las Arenas del Tiempo. Es para mí un honor y un placer tenerte con nosotros y espero que, como siempre, la labor que llevas desarrollando muchísimos años en las redes sociales y bueno, a nivel profesional y a nivel personal, pues quiero que los oyentes de este podcast te conozcan. Creo que ya saben más de algunos por cada uno de los capítulos que he ido desarrollando esta última semana. Siempre hablo de tu libro y sobre todo de la página web y ponemos imágenes que los oyentes y los espectadores del canal de YouTube también pueden ver. Y nada, simplemente agradecértelo y bienvenido de nuevo, Roberto, a Bajo las Arenas del Tiempo. Nada, muchas gracias, Iván. El placer es mío y bueno, pues nos venimos siguiendo por redes sociales desde hace unos años. Yo creo que casi desde los orígenes, yo creo. Y bueno, pues la verdad que por fin nos ponemos cara, nos desvirtualizamos, casi, ¿no? Tenemos que conocer en persona face to face, como dicen los... Como se suele decir. Pero ya llegará. Es verdad que te agradezco un montón porque, bueno, yo te mandé el mensajito por Twitter y la verdad que decía, bueno, vamos a ver si él me dice que sí y tal. La idea, bueno, porque claro, como has comentado anteriormente con Juanma, bueno, pues somos amigos y era un poco tirar del hilo y nada, pero... Bueno, pues como tú bien has dicho, nos conocemos hace un montón de tiempo en redes, pero no habíamos nunca dialogado, ¿no? Y la verdad que te lo agradezco un montón. Mi primera pregunta es, porque claro, a ver, si no recuerdo mal, tu formación era ingeniero industrial. Aunque luego, con posterioridad, corrígeme si me equivoco, ya desarrollas digamos, un doctorado en antropología o en paleoantropología, ¿no? Y te especializas en la dinámica. ¿Cómo llega un ingeniero industrial a la paleoantropología y a la evolución humana? No lo sé muy bien. Cosas de la vida. En resumen ejecutivo, no lo sé muy bien. Pues efectivamente, a ver, mi currículum es de lo más singular y extraño, ¿no? Yo efectivamente soy ingeniero industrial, el año 97, pero siempre pues tuve muchísimo interés por la prehistoria y la paleontología, ¿no? Y la geología. Yo creo que tendría que haber estudiado minas, ingeniería, sonando un poco las vocaciones y tal. Pero bueno, en el 91, que es cuando empecé ingeniería, pues estaban cerrando todas las minas, o ya se habían cerrado bastante, con lo cual tampoco era muy motivante, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que a poco de terminar la carrera, en el año 2000, pues visité los yacimientos de Atapuerca cuando no había, por supuesto, ni centro de interpretación, ni mucho menos museo, ni museo de evolución, ni nada. Un barracón para entrar y te lo enseñaban pues allí 4 voluntarios, como buenamente podían, y la verdad que, a pesar de, fíjate, fui con mi familia y me dijeron, ojo, pues que está un poco soso todo, ¿no? Un poco así, ¿no? Y yo dije, no, esto es una maravilla. Claro, en 2014, el potencial que había ahí, dije, claro, esto es una maravilla. Entonces, ahí un poco surgió la chispa, ¿no? Empecé el año 2000 a devorar libros, a hacer cursos en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Wellesley College, en la UNED, en la Universidad de Murcia, total, que... Sí, te autoformas, no de manera autodidacta, pero sí es verdad que surgió esa idea y aprovechaste pues las redes, ¿no? Podríamos decir. Totalmente, todo lo que podía aprovechar de una forma desestructurada, digamos, a mi manera, pues lo iba aprovechando, ¿no? Y lo que había precisamente es la necesidad de estructurar un poco todo lo que iba aprendiendo, es decir, había fuentes tan diversas y el conocimiento clásico, todos los libros de texto, de toda la vida y tal, pues yo sentía la necesidad de como decir, de todos esos conocimientos, mis apuntes, mis diversas fuentes,
o ponerlas de una manera más estructurada. Yo soy súper cuadriculado y yo no necesito tener no solo la cabeza, sino toda la información bien estructurada. Y entonces, aunando el tema pues con la docencia y con la formación, pues empecé por una parte a escribir el blog en 2014, en la Crackerman, y por otra parte pues a dar charlas por aquí, pues cerca de casa. ¿Creaste la asociación asociación o una escuela de ciencias naturales? ¿Te refieres aquí la asociación que tenemos? Tenemos una asociación que formamos, un amigo, Eduardo Adarve, y yo, aquí en Bobilla, donde vivo, en el oeste de Madrid. Pues es una población chiquitita, tendrá 60.000 habitantes, una cosa así, y él nos conocimos, yo dando un curso de antropología y él dando un curso de astronomía. Juntamos los intereses y dijimos, bueno, vamos a formar una asociación de divulgación científica, ¿no? ¡Qué guay! Y ahí es donde, ahí es donde empezamos. Todo esto al mismo tiempo iba surgiendo el mundo de Twitter, el mundo de las redes sociales a gran nivel, ¿no? A gran escala, ¿no? Claro, y entonces yo creo que por entonces, pues todos los que estábamos un poco en ese mundillo, empezamos casi a la vez a divulgar en Twitter, ¿no? Y ahí pues, también te conocí a ti, en Facebook, en Twitter. Y bueno, pues un poco empecé, claro, mi blog, mi vocación no era la de llegar a mucha gente. Yo hacía el blog para decir, joder, pues para ti, ¿no? Vocación de transmitir, de decir, joder, pues todo lo interesante que yo he aprendido, quiero divulgarlo, quiero contarlo, porque es una maravilla, ¿no? Igual que a mí me enganchó Atapuerca, pues yo quería también enganchar a más gente, ¿no? Pero sí, oye, pues sí que desperté mucho interés, me empezaron a llamar en revistas divulgativas. Sí, la verdad que... En medios, en podcasts, me pedían reutilizar contenidos, imágenes, muy rápido, todo muy rápido, ¿no? En esos primeros años. Ajá. Así que... Perdona. Luego, ganas, en 2019 ganas el premio a la mejor, digamos, divulgación científica en Internet o... Sí, había unos premios que se llamaban premios, ¿cómo era? 20 blogs. Premios de blogueros en distintas categorías. Entonces, ahora se llaman premios creadores, que es como se llaman ahora. Pero vamos, los organizadores son los mismos. Y entonces, en la categoría de ciencia, pues me dieron el premio. Eso fue, joder, imagínate un impulso para mí, ¿no? Sí, señor, después de 5 años de trabajo, que te reconozcan la labor, porque es verdad que, no sé si la gente que nos está escuchando o que nos esté viendo, yo, verdad que mi formación es arqueología, antropología, pero sí es verdad que encontrarte en las redes sociales una página, o en este caso un perfil, con una actualización, con una proyección, con una intención de retransmitir, digamos, todos los conocimientos y todas las nuevas actualizaciones, las nuevas investigaciones, vamos, a día de hoy, para parte de los capítulos de este podcast, también sigo utilizando Crackerman porque es verdad que es una herramienta que yo creo que es muy, muy, muy importante y muy interesante para actualizarse en el marco de la paleoantropología. Sí, ese es un poco el objetivo, el mantener la actualización. Al principio, a lo mejor lo que colgaba era como reflexiones de decir, pues voy a hablar de Homo habilis y ¡pum! Hacía pues una especie de recopilación. Una vez que ya pues los grandes bloques de paleoantropología, del conocimiento paleoantropológico los has tocado, pues me fui como más profundizando hacia las novedades que iban surgiendo. Que iban surgiendo de los investigadores, de los yacimientos, etcétera, etcétera. Eso. Y luego pues llegó justo al poco del premio y del libro, que fue más o menos casi a la vez, en 2020 pues nos tocó la vida la pandemia a todos y ahí cambió también totalmente mi vida, porque ahí lo que hice fue, vi claro que la pandemia pues era un cambio radical de vida y de que nos podía tener en casa. Otro... Y entonces pues fui tocando puertas y contactando con colegas y tuve la increíble suerte, como el libro era de la historia de la compasión o de los cuidados, pues contacté con la que era la pionera de este tema, que es... de esta línea de investigación dentro del marco, ¿no? Eso es. Y entonces, pues de su mano un poco me acogió enseguida y me guió en todo el proceso de meterme un poco en el mundo de la academia, ¿no? Y de iniciar ese proceso de doctorado en remoto, porque en 2020
pues tuve la suerte también, todo de repente se transformó a remoto. Sí, y un poco también me ayudó a hacer comunidad pues con otros colegas académicos. Con otros investigadores y demás. Claro, tú sabes que es complicadísimo ese mundo, ¿no? Tú sabes mejor que nadie. Sí, bueno. Muy complejo. Y Mucho, porque tuve la enormísima suerte de conocer a... No, y además que, como tú bien has dicho, es decir, es verdad que precisamente con Juanma lo hablábamos, es decir, el mundo de la academia ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo empecé a finales de los 90 aquí en Granada, en la Universidad de Granada, y bueno, meterte en el departamento, pues como todo, en cualquier otro departamento y en cualquier otra universidad. Yo entiendo que es lo mismo, es decir, es difícil porque tenés que conocer gente, porque tenés que hacerte valer, entre comillas, pues porque tenés que conocer y todo es así. Sí. Pero sí es verdad que bueno, luego realmente, por ejemplo, yo cuando hice el máster de antropología, que ya me especialicé en antropología forense y demás, pues ahí quizá te das cuenta de que cuando reduces quizá tu campo de visión y te centras más en una línea de trabajo, ahí es donde se abren esas ventanas. Y yo creo que hay un poco, en enlazarlo un poco con lo que estabas comentando, porque conozco gente a nivel internacional, he podido trabajar, gracias también a la pandemia, en 2020, 21 y 22, tuve la suerte de poder, por ejemplo, pues dar charlas y formar parte del CEPES-Forky, que era un centro de estudios forenses en Perú. Estuve trabajando también con la universidad, más o menos en ese sentido, ¿no? Y un poco a la pandemia le achaco algo positivo, que fue evidentemente todo este nuevo mare magnum de las nuevas tecnologías y demás, y de la aplicación, pero también un poco el que los investigadores, vamos a llamarnos así, venga, los investigadores o la gente que intenta expandir el conocimiento, pues se interrelaciona mucho más, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Totalmente. Pues mira, gracias a eso pues he conocido a un grupo de gente que somos muy curiosos y que nos gusta mucho, desde el principio del año 22 que nos conocimos, el tema de los cuidados, ¿no? Charlar desde distintas disciplinas. Somos antropólogos, arqueólogos, filósofos, una psicóloga, no sé si me estoy dejando alguna especialidad. Es decir, lo que tenemos es un grupo de 9 personas. Ajá. Que compartimos ese foco alrededor de los cuidados en la antigüedad y que nos ha unido, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho un grupo, hicimos el grupo al principio informal, nos hemos formalizado, hemos hecho este año la Sociedad de Estudios de Bioarqueología del Cuidado, incluso la UNED, que tiene más de 60 alumnos, todo un éxito. Eso te iba a preguntar ahora. El feedback que nos dan los alumnos y que se ha unido gente a la sociedad. La verdad que, o sea, no queremos morir de éxito, pero que es muy interesante. Es muy interesante. Muy orgulloso. Sí. Además que una gran labor, porque luego es verdad que, como bien dices también, esa línea de investigación, esa línea de trabajo, yo recuerdo, bueno, y esto es el típico recuerdo de abuelo cebolletano, pero recuerdo en el máster que Silvia Jiménez Broveil, que es profesora de Antropología Física de la Universidad de Granada, recordaba, haciendo alusión quizá un poco a esa humanidad, ¿no? Porque ella me daba clases de procesos de humanización y decía, en un hueso, en un fémur, en una diáfisis fracturada del hueso de Neandertal, se confirmaba la presencia, digamos, de ese proceso de curación, de reabsorción de ósea por parte de la diáfisis, y eso conllevaba pues el cuidado, el interés pues, del grupo en que ese individuo pues saliese de esa enfermedad o se curase. Entonces, es la primera, digamos, muestra arqueológica del cuidado y del grupo social, como un aspecto social de reconocimiento. Y creo que da para pensar una línea de trabajo. Es verdad que nos encontramos un montón de restos óseos en los cuales, oye, ¿desde dónde surge la necesidad de intentar pues cuidar, intentar... es verdad que todos somos el ser humano o el género Homo es un ser social, pero hasta qué punto, ¿no? Porque, por ejemplo, cogemos Homo antecesores en TD6, en la cima de los huesos, y claramente estamos viendo cómo el canibalismo era una práctica común de... Claro. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablarlo, ¿no? Y yo creo que hay una línea muy interesante de trabajo.
Es interesante porque además es un tema bonito, es un tema bonito. Claro, lo que pasa es que al ser tan bonito, pues es mucho más difícil de estudiar, porque eso, tienes lesiones en los huesos y lo que esté, fíjate, obviamente unas lesiones te afectan mucho más al tejido blando que al tejido de hueso. Entonces, el tejido blando que no se conserva, pues a lo mejor nos estamos perdiendo el 80% de las lesiones que fueron cuidadas, porque afectaban a temas musculares y movilidad del sujeto y tal. Con lo cual, lo único que tenemos para estudiar son los huesos y las lesiones que han quedado curadas en los huesos. Totalmente. Pero bueno, oye, pues lo poco que hay, tímidamente yo creo que poco a poco sí que se va estudiando cada vez más. Y se va consiguiendo tener unos resultados que aportan por una documentación muy, muy interesante. Sí, te iba a hacer otra pregunta. A lo largo de todos estos 11 años de The Nutcrackerman, ya has dado charlas, ya has dado conferencias, ya has salido en medios de comunicación. ¿Cómo percibes la relación, o mejor dicho, cómo te has encontrado a la gente y cómo se relaciona la gente con la paleoantropología o la evolución humana? Pues qué bien que me plantees esta cuestión, porque acabo de estar en Burgos, en el máster de Patrimonio y Comunicación que me invitó Marta Navazo, su directora, y era la inauguración, la ponencia justo era sobre esto, ¿no? El tema de la comunicación. O sea, al final la evolución humana es un ejemplo clarísimo de cómo comunicar la ciencia en toda su complejidad, una ciencia tan compleja como de nuestros orígenes, que despierta muchísimo interés. Hay mucho interés social por conocer nuestros orígenes, pero también, tenemos que ser autocríticos. No se suele comunicar bien. Ahí está. Se suele trivializar demasiado. Se suele incluso, yo siempre digo, ¿no? Estoy desde hace unos meses teniendo una cruzada en redes sociales contra los titulares simplistas, poco rigurosos, incluso a veces graciosillos, con juegos de palabras, con tal. Digo, oye, pero esto, si hablas de Cervantes, seguramente no haces un chiste en el titular, porque hablando de evolución humana, sí haces un chiste en el titular, ¿no? Son cosas que a mí, yo cuando lo leo me sangran los ojos. Nosotros, los arqueólogos siempre, ¿verdad? Bueno, y en arqueología, en la noticia en la arqueología siempre es lo mismo, la arqueología paraliza el progreso, la arqueología ha parado la obra de tal, la importancia de la obra que conllevaría por culpa de la arqueología. Es decir, esa cruzada también la tenemos diariamente. Pero bueno, yo creo que luego la gente, o sea, cuando se hacen las puertas abiertas de un yacimiento, cuando se está excavando y la gente pasa por al lado, es decir, creo que hay esa relación del intentar entender qué pasa en su pasado, qué materiales son. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales que hacemos en el podcast, la sección de arqueonotas, es precisamente porque nos han llegado correos diciéndonos la gente, oye, pero aparte de los capítulos que están muy bien, enhorabuena y tal, ¿qué noticias hay para que nosotros podamos saber? Entonces, es como que hay un interés, ¿no?, por parte de las poblaciones. Sí. En paleoantropología hay una curiosidad, a veces un poco lamentable, es que, claro, cuando se trata de simplificar todo y de buscar el clickbait y los titulares, al final todo es prácticamente cualquier hallazgo de un nuevo fósil es una nueva especie, todo es una nueva especie, ¿no? Entonces dices, a la gente le interesa mucho. Yo cuando doy charlas casi siempre me hacen recurrentemente dos tipos de preguntas. Una, oye, ¿esto es una nueva especie como yo he leído, este fósil, este conjunto? Y dos, ¿qué significa exactamente la hibridación? Son las dos preguntas recurrentemente que me hacen, ¿no? Y luego, cuando se define una nueva especie, también hay que explicarla bien. Cuando se quita una especie del registro fósil, por ejemplo, Homo heidelbergensis, de la cima de los huesos, se quitó la clasificación en Homo heidelbergensis de todo ese conjunto de 2000 fósiles. Dices, ¿por qué? Eso también hay que
explicarlo, porque en muchos museos la etiqueta sigue poniendo Homo heidelbergensis, de la réplica de Miguelón o tal. Eso hay que explicarlo bien, el por qué se pone y el por qué se quita, ¿no? No Claro. todo es una nueva especie, ¿no? ¿Y cuáles son las características que difieren, por ejemplo, de una especie de otra y el por qué se identifica como tal? Pues porque a lo mejor pues la dentadura o la dentición tiene una morfología concreta que se relaciona más con esta especie que con esta y por lo tanto no es una nueva sino que puede proceder de tal. O como tú bien dices, ¿no? Homo heidelbergensis siempre, o los últimos 10, 15 años, siempre era pues el sucesor de antecesor y el antecesor de Neandertal, ¿no? Pues esa linealidad también hay que explicarla, que no es lineal. Claro, que no es linealidad, que no existe una... Claro, porque aquí surgen ya ciertos conceptos, cuando hablamos de diacronía, ¿no? Cuando se habla de diacronía, en evolución humana a lo mejor no es la mejor o no es el mejor concepto. Cuando hablamos de diacronía en arqueología es la ocupación sistemática y correlativa de diferentes periodos y en evolución no es así. ¿Por qué? Porque en ningún momento hay una superposición, sino que hay más bien una aleatoriedad de interrelaciones, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Y es una de las cosas que también los últimos avances o los últimos hallazgos, que los últimos prácticamente 3-4 meses, que también nosotros en la sección de Arqueonautas hemos hecho hincapié o hemos hecho alusión a ellos, por ejemplo, la nueva documentación de Paranthropus boisei con material lítico asociado, ¿por qué Paranthropus boisei no Australopithecus? O por qué, bueno, eso también es necesario también que lo tengamos en cuenta, Yuxian 2, Homo naledi, o el mismísimo Pink, ¿no? Son primero, por un lado, los medios de comunicación se hacen eco de esa noticia y es precisamente, yo creo que porque a la gente le interesa. Me interesa muchísimo, muchísimo. Yo, un punto muy a favor de los medios de comunicación, por supuesto. Mi crítica es sobre los titulares, pero luego realmente la gran mayoría de los artículos te los lees y dices, están muy bien escritos y muy bien documentados y han consultado a los investigadores, ¿no? O bien directamente a los autores, te ha sido la fuente primaria, o bien, oye, pues has consultado con expertos de aquí, de españoles y tal. Entonces, bueno, el artículo normalmente, la mayor parte de los que leo cada vez tienen más rigor y están mejor planteados, ¿no? Pero luego cuando te quedas en el primer titular es que dices, madre mía, me llevo las manos a la cabeza diciendo, madre mía, yo seguro que pincho, venga, voy a pinchar y me lo voy a leer. Y en el titular digo, ojo, qué horror, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo un término que yo no sé, durante el doctorado acuñé el paleoantropología digital, como la nueva oleada, pero yo creo que no sé si estaba ya acuñado o qué, no quiero poner como inventor de esto, ¿no? Pero la nueva oleada de cómo, primero, divulgar y segundo, entender fósiles, ¿no? Es decir, desde Lucy, fíjate, desde 1976, cuando se publicó Lucy, la gente lo entendió, fíjate que esqueleto más complicado de entender, te pones a analizarlo y apenas tiene cabeza, no tiene cara. No, además que son huesos largos, un par de huesos largos y mucho menos de la mitad, un 40% del esqueleto. Le falta buena parte de las manos, pero, oye, se supo explicar, primero, la imagen icónica del esqueleto con el fondo negro, en conexión anatómica y tal, que eso no existía, eso es icónico. Y todos a partir de ahí, todos hemos intentado clonar esa imagen, ¿no? Tan icónica. Luego el tema de la abuela de la humanidad. ¿Por qué humanidad? Pues porque la bípeda caminaba casi siempre, no con la misma bipedación que tenemos, pero también tenía vida arbórea. Entonces se explicaron una serie de conceptos y se le puso una cara al final. Con el debate de que al final tú coges 100 fotos de Lucy, y 50 tienen una cara humana y la otra, los 50, tiene cara simiesca, porque es que no se sabe muy bien qué cara tenía, ¿no? Pero se supo comunicar. Eso es un ejemplo muy bueno de comunicación. Pues ahora no tenemos a Lucy, pero pues, a mí me encanta cuando, por ejemplo, los investigadores de Homo naledi publican, hemos descubierto 15 nuevos fósiles. Ya los tenéis aquí disponibles para descargaroslos
y hacer una impresión 3D y lo tienes ahí en tu casa y le das vueltas, lo estudian, no sé qué, el cráneo, el fémur, lo que hayan encontrado. Joder, eso es alucinante. Y ahora imprimírtelo, tienes a tu disposición para estudiar, para investigar, para curiosear. Tienes a tu disposición lo que han encontrado hace un mes. Lo han escaneado y te lo han puesto ahí a todo el mundo. Eso es alucinante. Eso es la tecnología digital que yo creo que todo el mundo debería. Hay grandísimas páginas donde muestran los escaneados comparando el eurobatense con el achelense, con el musteriense, y cuando lo ves, alguien que no sabe ello dice, ya lo entiendo. Claro, ya puedo reconocerlo. O sea, el hecho de la fotogrametría, de los modelajes 3D, eso ayuda un montón a entender. Y yo creo que es una herramienta, precisamente con los compañeros en la delegación aquí en Málaga, digo, hay que ver que la Junta no somos capaces, los técnicos, de poder utilizar ese tipo de herramientas para hacer llegar nosotros mismos, ¿no? Por los descubrimientos, los nuevos estudios, tal, ¿no? Y a veces se nos queda, pues, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? O sale del investigador, o sale de la empresa de arqueología, o sale tal, para que a través de las redes sociales, a través de este tipo de herramientas, le llegue a la gente. Y es fundamental para entender un yacimiento, para entender un material, un bien mueble. Como tú bien has dicho, la diferencia entre oldubayense y achelense, si no eres capaz de poder verlo en 3D, pues a lo mejor una lámina, dependiendo de la lámina, a lo mejor te pierdes. Y eso es muy importante. Totalmente. Así que eso es, y luego utilizar narrativas también, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta, me parece que fue el año pasado cuando se publicaron creo que eran 13 huellas de Homo erectus que se cruzaban con 3 de parántropos, o al revés, no sé muy bien, ¿no? Sí. Si eran 13, no sé quién eran las 13 y quién eran las 3, de Homo erectus y de parántropos, se cruzaban y viendo las características del sedimento llegaron a la conclusión de que con pocas horas habían cruzado en esas pisadas, esos caminos, ¿no? La pisada. Y dices, joder, ahí te creas una narrativa preciosa, ¿no? O las huellas de White Sands, de esta mujer que cargaba con el niño hace 22.000 años en Norteamérica y que estuvo cargando con el niño, que poco tiempo después se cruzó, creo que un perezoso gigante y se levantó sobre sus patas delanteras porque había un esquiado seguramente los humanos que ya habían pasado anteriormente. Es que esa narrativa te entra por los ojos, dices, qué maravilla, sé que lo estoy viendo, lo estoy imaginando. Pues eso es lo que tenemos que tratar de comunicar, ¿no? Convertir un poco el dato en relato también. Claro, no perder la rigurosidad y no perder, bueno, ayer un poco debatía con otro perfil de Facebook, con Crónica de Arqueología, un poco el tema del arte, que nos vamos ahí un poco del hilo del podcast, ¿no? Del arte neandertal, ¿no? Pero es un poco en esa línea, ¿no? De decir, a ver, el hecho de que a día de hoy sea un tema que se está estudiando, que las narrativas ahora mismo no tienen una confirmación empírica 100%, pero tenemos un 98,8%, por ejemplo, con respecto a las adaptaciones de uranio torio, no te da motivo para descartar, ¿no? Y cómo el investigador tiene que sacar adelante toda una batería y la necesidad de sacar adelante las narrativas y la dinámica. Es verdad que, decía precisamente, entender el concepto de arte como lo están representando yo creo que es el error, ¿no? Y ahí un poco también, pero es lo que decíamos, ahí quizás son los medios de comunicación con el arte neandertal, el primer arte de la humanidad, el arte, y hay que entender que cuando hablamos que eso es, pues eso, un eslogan que es moderno. Arte es un concepto moderno y tratamos de proyectar nuestro concepto moderno a lo que los neandertales pusieron en las paredes de algunas cuevas y no tiene nada que ver. Tenemos que hablar de simbolismo, tenemos que hablar de una capacidad de abstracción que ellos, pero no identificarlo como arte. Ahí es donde nos metemos con discusiones que yo creo que no van a ningún lado y hacen más daño que otra cosa. Correcto, totalmente de acuerdo. Y también yo creo que no es necesario tampoco para la cantidad de, por ejemplo, de investigadores que están llevando a cabo muchas de las ideas. Y precisamente, ya te digo, es un poco, lo hablaba con Juanma, ¿no? También. Yo creo que eso también
es la grandeza que tiene la paleoantropología, la prehistoria, ¿no? Como disciplina. La capacidad que tiene para, en cuestión de horas, días o semanas, romper paradigmas, gracias a la investigación, a los estudios, ¿no? Teniendo en cuenta, y ese es otro de los puntos, que al final, como todo en la ciencia, tenemos que ir un poco construyendo paso a paso, ¿no? Hoy mismo leía, no me acuerdo, no sé si fue ayer o anteayer, categóricamente algunos titulares aseguraban que la desaparición de los neandertales fue por la asimilación en la especie Homo sapiens. No es eso el estudio. De hecho, los investigadores son súper cautelosos. O sea, te lo plantean, estudian una parte del flujo genético y de las posibilidades del flujo genético, y a lo que llegan a la conclusión es que el flujo genético es suficiente como para que los neandertales pudieron ser asimilados en Homo sapiens. Pero eso no significa una categóricamente afirmativa, porque nadie puede afirmar categóricamente nada, ni en ciencia general, ni mucho menos en paleoantropología. Entonces, cuando leo ese titular, pues es uno de los que me hacen sangrar los ojos. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Porque no es así, estás confundiendo. Y además que no ni es así la investigación, ni ese es el objetivo de los investigadores, y vamos, es lo mismo, eso es al fin y al cabo pues un eslogan del periódico, de la revista o de tal, para hacerse... contando con el mismo rigor, que insisto, luego abres el artículo y normalmente lo cuentan muy bien, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Y muy riguroso y muy documentado y muy fundamentado. Pero ya mucha gente, oye, y en estos tiempos convulsos de la rapidez de consumo de titulares y tal, es que el 90% se queda en el titular y como mucho en el segundo titular. Y tenemos que vivir con eso, Entonces, si le damos a ese consumo inmediato una idea errónea que puede ser malentendida, va a ser malentendida. Efectivamente. Y luego a los divulgadores, pues, cuando vamos a las charlas, pues nos llegan esas dudas que se engrandecen, que se hacen bolas de nieve, y es una pena, Sí. porque tenemos que derribar un poquito ese... Y a día de hoy, precisamente, y siguiendo un poco en esa línea, tenemos 4 individuos, que ya lo he comentado, o 4 objetos de estudio, que rompen teoría, que también han dado pie a que los medios de comunicación utilicen eslóganes. Por ejemplo, uno es Paranthropos Boise. ¿Qué piensas sobre Paranthropos Boise y su relación con la industria lítica? Pues a ver, no sé si queremos contar brevemente lo que es Paranthropus boisei o simplemente lo saben ya. He hecho un breve uso de la palabra. Bueno, sí, te escuché, perdona, te escuché un programa donde ya lo explicabas, ¿no? Bueno, pero solo por recordar, en 30 segundos, una rama paralela de la evolución humana, igual que los primeros Homo venían de una especie de australopithecus, pues también de forma paralela se desarrolló unos seres hiperespecializados en la masticación repetida de vegetales duros, abrasivos. Entonces, pues tuvieron una adaptación de la cara a esa dieta, ¿no? Una cara hinchada, unos cigomáticos enormes, unos pómulos, ¿no? Enormes, y unas mandíbulas gigantescas con unos molares casi del tamaño de un euro. Bueno, pues lo que se ha visto es que primero hay un registro arqueológico que habla de herramientas muy antiguas en el yacimiento de Yayanga, en Kenia, de 2,8 millones de años. Se descubrieron un conjunto de 330 artefactos uruguayenses asociados con restos de fauna con marcas de corte y 2 molares de parántropo. Y por otra parte, también un estudio muy reciente, un nuevo esqueleto parcial de parántropo que conserva las manos, las más completas de esta especie, y los pies, han confirmado la bipedación de esta especie, y además en las manos han visto adaptaciones clave para poder manipular de una forma lo que sería la pinza de precisión, más o menos fina, hacer una manipulación fina, el agarre de herramientas, ¿no? Pero también eran unas manos muy poderosas, muy robustas, ¿no? Las falanges, para agarrarse, ¿no? Para trepar y tal. Claro, mantenían también la braqueación, el método braqueativo todavía. Entonces, es muy intrigante, ¿no? Que una especie tan
bueno, adaptada a un tipo de dieta, pues, y con un cerebro que tenían 400, 500 centímetros cúbicos menos que Homo habilis, que tenía típicamente 600, pues pudieran también estar asociados al dubayense y tener esas manos pues encaminadas a poder hacer el agarre fino, por ejemplo. Claro, con la pincha de precisión, ¿no? En las articulaciones de los metacarpianos. Entonces, o la inserción del flexor largo, el músculo que es clave, te viene del antebrazo y es clave para manejar el pulgar con precisión, ¿no? Pues son adaptaciones muy interesantes, ¿no? Es muy curioso el tema de los parántropos. Yo creo que sí, yo creo que el binomio herramienta o inicio de industria lítica con Homo, eso, ahí está lo que rompe. El paradigma que tú decías, ¿no? El cambio de paradigma y nos encontramos con posibles australopitecos o kenianthropos platyops que estaban haciendo el Homequiense hace 3,3 millones de años, que eso es mucho más tosco, más grande, unas vascas más grandes, con mucho más errores de talla. El modo cero, ¿no? Lo que dicen, ¿no? O un pre-oldubayense que a lo mejor quizás no tiene una morfometría propia de la creación de la herramienta, sino a lo mejor es el uso de ese material pétreo para una función exclusiva o concreta, pero no tiene un modelo de producción como luego se dará al módulo 1, ¿no? Un poco exacto. Hay que entenderlo para como explicar, ¿no? Usuarios, ¿no? Como usuarios, pero bueno, se puede plantear la hipótesis si seguir trabajando en ella de si por a lo mejor por imitación no podría, porque se estaban viendo los parántropos y los Homo en el mismo paisaje, con las huellas ya lo hemos visto, con unas horas de diferencia, con lo cual en el mismo paisaje se estaban viendo. Y no solo se estarían viendo, sino que, oye, la curiosidad que a lo mejor se relaciona, estaría llevándoles a curiosear en un momento dado qué hacían, qué actividades hacían, ¿no? Totalmente. Qué útiles dejaban. Los chimpancés también lo hacen. Claro. Unos grupos están utilizando pues palos o haciendo una talla muy básica, para llamarle talla, ¿no? De golpeo con un martillo yunque y tienen un filo y hacen algo con ese filo. Bueno, abandonan eso y llega otro grupo de chimpancés y lo utilizan. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo pudieron hacer también hace 2 o 3 millones? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y un poco también por relacionarlo, ¿no? La última, bueno, se ha publicado en 2022, aunque es verdad que creo recordar, o corrígeme si me equivoco, que se excavó anteriormente, pues quizá el rostro humano más antiguo de Europa Occidental, Pink, ¿no? Que sale en la cima del elefante en Atapuerca, que precisamente cuando hacía el programa con Juanma le comentaba un poco por ver también que la opinión, ¿no? Y bueno, y a mí me queda claro que tanto Orce como la cima del elefante, el hominino que sería el mismo. ¿Qué hominino sería? Pues hombre, sería Homo erectus, ¿no? Digo yo, porque por entonces no había otra cosa. Lo que se ha visto, a este se le ha llamado a Pink Homo affinis erectus, que affinis significa que tiene rasgos afines a Homo erectus, pero que no se puede determinar que sea recientemente que fuera estas. Pero también por los restos que a día de hoy se conocen. Es decir, ahora mismo esos restos no aportan una información suficiente como para poder determinar con total claridad el modelo humano. Cosa que me parece muy prudente. Totalmente. Con menos fósiles, porque estos solo son 6 fragmentos de superiores de la cara superior, ¿no? Con menos fósiles a veces define una especie, ¿no? Todo lo que es el criterio de prudencia, aunque sea exagerándolo, me parece muy bien. Tampoco es tan importante andar definiendo especies. No, yo creo que eso es como decíamos anteriormente. Hay veces que no es necesario, y sobre todo teniendo en cuenta que con las cronologías que tiene y con las características, pues bueno, pues lo que tú dices, estaríamos hablando de esa rama de Homo erectus que proviene de Asia y se mete hacia Centro Europa y llega hasta Europa Occidental. Pero un poco por relacionar, es decir, vemos claramente cómo se relacionan yacimientos, espacios territoriales dentro de la península ibérica distintos y alejados los unos con otros, y bueno, cómo la presencia hominina es fundamental para entenderlo. Correcto. Fíjate, estuve escuchando atentamente a Juanma y a ti hablando de este tema y claro, tú tienes una serie de grupos de homininos que llegan
a Europa Occidental hace pues eso, 1,3, 1,4, 1,2 millones de años. Sí. ¿Y qué ocurre luego? Vemos, hay un gap enorme, un hiato temporal hasta hace 1 millón de años. Es enorme, pues estamos hablando de 400.000 años, eso es muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre mientras tanto? Pues unas condiciones, un clima que hace necesariamente extinguirse a muchos de esos grupos humanos que llegan, ¿no? En unas condiciones un poco más benevolentes. Entonces, todo eso desaparece, todos esos erectus o afines a erectus desaparecen. Y surge antecesor, que es otra tipología, otras formas totalmente distintas. Son una cara más grácil, menos hinchada, menos robusta, una cara más plana, más incluso parecida a Sapiens, ¿no? Ahí está, más parecida a nosotros. Tiene más robustez, tiene la región nasal como más hundida, más primitiva, la cara un poco más proyectada, o sea, es menos, no tiene nada que ver con antecesor. Entonces ahí, sin preocuparnos muchísimo de qué sería, sí que podemos crear una narrativa de una serie de homininos afines a erectus que llegan a Europa Occidental hace 1,3, 1,4, 1,2, se barren del mapa estos homininos y les sustituyen otros que, derivados también probablemente de una rama común, se desarrollan hacia antecesor. Pues es una narrativa. Pues seguramente. No quiere decir ni que de Pink surja Homo antecesor, por supuesto que no, pero sí es verdad que vamos viendo lo que yo creo que ya es la hipótesis más clara y evidente de lo que es el concepto de evolución humana, ¿no? Ese árbol ramificado y que claramente, pues como tú bien dices, pues tenemos ahí otros individuos que proceden de otras subespecies y bueno, y son homo antecesor. Y como evidentemente lo que hablábamos anteriormente de Heidelbergensis. Pero que eso no quiere decir que solo y exclusivamente sean esos homininos los que se encuentran en Europa, los que están en Asia o los que están en África. Por ejemplo, el caso de Homo naledi, es decir, con unas cronologías que van a 300.000 años, en esa cronología en Europa Occidental están neandertalas a anchas Castillas, podríamos decir, y claro, nos encontramos con Homo sapiens en África, ya un hombre anatómicamente moderno, y nos encontramos a Homo naledi. Sí. ¿Qué supone esto? Pues a mí me parece espectacular. Hay otra, Homo naledi, la peculiaridad que tiene es que, porque es una especie distinta a Sapiens, que existían ya, estaban desarrollándose, pues una especie pequeñita, de unos 50 de estatura, 45 kilos o incluso menos, 300.000 años, y que solo aparecen en una zona, ¿no?, de Sudáfrica, que es como si fuera el resultado. Es como si fuera el resultado de la adaptación, es un poco como Homo florescensis, ¿no? Es la adaptación de una especie a un ecosistema, a un medio, a un modelo territorial concreto, ¿no? Pero lo que nos rompe un poco los esquemas es que Floresiensis se desarrolló en la isla de Flores, en el sudeste asiático, que estuvo totalmente aislado desde hace 2 millones de años, siempre estuvo separada por una lengua oceánica de al menos 80 kilómetros, pero Naledi no. Ahí está Naledi en Sudáfrica. O sea, que estamos hablando en pleno continente. Y a pocos kilómetros de los grupos de sapiens que estaban desarrollándose, ¿no? Homo naledi tiene un cerebro de solo 500 centímetros cúbicos, sapiens el triple, casi, ¿no? Con lo cual, incluso ya no hace falta irse a sapiens. Los Homo erectus de esa época, que todavía los había, por ejemplo, los últimos estaban en la isla de Java, ¿no? Hasta hace nada más que 100.000 años o 150.000, ya tenían 1.200 centímetros cúbicos. O sea, estamos hablando de un cerebro mucho más pequeño, ¿no? Joder, dices, ¿qué hacía ahí esa especie humana, no? Ahora hay una polémica que es muy interesante, que se trata de identificar una serie de individuos que han aparecido aparentemente enterrados, ¿no? Aparentemente depositados. Sí, he puesto la diapositiva. Claro, pero enterrados, o bueno, la otra hipótesis es que hubiesen muerto allí porque estaban escondiéndose de algún carnívoro, o, bueno, creo recordar que no se plantea la hipótesis de que sean alimentos del carnívoro y el carnívoro lo haya llevado allí al interior de la cueva, porque no hay restos de carne. No hay ningún otro animal, solo hay un resto de búho. No hay nada de fauna en toda la cueva. Es una cueva dificilísima de acceder. Tienes que atravesar pasillos. Bueno, los humanos modernos apenas caben. Tienen que ser pues personas muy chiquititas las que han pasado
por algunos de esos pasillos, o Lee Berger tuvo que bajar 30 kilos para pasar por uno de ellos y luego escalar 11 metros, luego volver a bajar. O sea, es complicadísima la geología de la cueva. Entonces, aparecen ahí una veintena de individuos, y de la veintena, entre 4 y 8, en unas posiciones aparentemente como flexionadas. Sí. No está claro. Es uno de los temas, uno de los puntos positivos que hablábamos al principio de comunicar ciencia y de ser transparentes, pues es que haces partícipe a otros grupos y a otros investigadores del debate, ¿no? Porque la ciencia se construye debatiendo y... Totalmente. Pero claro, el inconveniente es que pues alguno se pasa un poquito del nivel de pasionalidad en el debate, ¿no? Y entonces llega un poco al desprecio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, no se ha visto estructuras sedimentarias claras que indiquen fosas, ¿no? Que sea una deposición excavada con... Eso, entonces no se han encontrado. O, por ejemplo, tampoco de rasgos culturales. No se le ha encontrado ni asociación a industria lítica o monaledi, ni aparentemente, está en estudio algunos posibles restos quemados en paredes y tal, pero no se ha publicado nada. Todavía no hay algunas fotografías, pero nada todavía publicado, ni siquiera en preprint. Y luego también hay, claro, la estructura geológica de la cueva es tan complicada que ¿por qué demonios llevaron allí a los cadáveres? O sea, ¿cómo pudieron llevarlos y por qué? O sea, una cosa tan complicada. Entonces, dices, hombre, precisamente eso me da pie para pensar en el comportamiento simbólico de la dificultad y tal. Que es una de las cosas de los últimos investigadores. Bueno, o al contrario, es que o sea, pudieron a lo mejor ser arrastrados por aguas. Tampoco está tan claro, porque no se han visto rastros de corriente importantes. Muy complicado. Estaba en debate y a lo mejor dentro de un año pues ya se publican cosas nuevas que oye, pues esto que rompen, ¿no? Eso es lo bonito. Claro, que aportan la información y rompen paradigmas. Y otra cosa es, otro de los últimos hallazgos que vamos, eso es cuestión de un mes y algo, es el cráneo de Yunxian II, que bueno, tiene unas cronologías de 1 millón de años, con características morfológicas similares o muy parecidas a ese presapien, o podríamos decir hombre anatómico moderno previo, ¿vale? Podríamos decirlo así. Pero claro, partimos de la base de que a nivel de cronologías en África estamos hablando de 300.000, es decir, nos estamos yendo cerca de 400-500.000 años más en el tiempo. Sí, eso es lo que un poco rompe el paradigma también, ¿no? Si hubiera tenido 300.000 años, seguramente no habría sorprendido tanto, ¿no? Porque en ese momento pues tienes una multiplicidad en Eurasia de grupos, que algunos se parecen a neandertales, otros se parecen a sapiens, y se ha definido hace un año el clado Longi, Homo Longi, que es los denisovanos. Seguramente acabará siendo y acabará identificándose como línea propia, ¿no? Que genéticamente son primos hermanos de los neandertales, pero también muy próximos a sapiens. Sin embargo, su morfología, que es lo raro, se parece más a sapiens en muchos casos. Por ejemplo, en la cara, es una cara muy grácil. Tú ves al hombre dragón, el holotipo de Homo Longi, que tiene, pues eso, por ahí, 300.000 años, y ves un cráneo enorme, muy grande, con un aspecto muy tosco, muy primitivo, pero una cara muy grácil, muy cortita, muy sapiens. Muy sapiens. Muy sapiens, es increíble, ¿no? Que pueda existir ese semejante ser, ¿no? Pero si te lo llevas hace 1 millón de años, sorprende mucho más. Porque dices, tiene rasgos que recuerdan a los erectus, otros empiezan a recordar a Neandertal, mucho recuerda también a Sapiens. Dices, ¿cómo clasificar a este ser, ¿no? Al Yunxian 2 del centro de China, ¿no? Ahí está, muy complicada, porque tampoco tienes muchos otros fósiles con los cuales relacionarlo, ¿no? Pues es alucinante, es magnífico este cráneo y todo lo que está saliendo de China, que es la gran elección, ¿no? Sí. Lo que está saliendo de China, que ha estado un poco, llamémosle, oculto durante muchas décadas, pues van saliendo y equipos internacionales ya van colaborando con los paleoantropólogos chinos y algunos españoles también, María Martinón, Bermúdez de Castro han estado ayudando mucho, y van saliendo dientes, mandíbulas, cráneos como este de Yunxian, pues al final, bueno, está completando una
narrativa, otra vez volviendo al relato, que no tiene por qué matar al dato, al revés. Ahí se puede está. montar un relato en el cual tú no solo tienes una rama neandertal por Eurasia, por Europa sobre todo, y una rama sapiens en África que luego se viene a Eurasia, sino que tienes un tercer gran Ahí grupo está. de los denisovanos, que son primos Sí. de unos y otros y comparten un ancestro común, Y que seguramente se relacionan entre uno y los otro. que llegaron hasta Eurasia. Pues es una historia magnífica, ¿no? Yo Total. creo que la gran novedad de los últimos 10 años en paleoantropología Son sin duda los denisovanos. el descubrimiento de los denisovanos, y yo diría más, el descubrimiento casi de Eurasia para la paleoantropología, Sí. ¿no? De Asia, quiero decir, de Asia. Sí, es verdad que siempre era África, un poquito de Asia, pero como que el corredor levantino, el corredor sirio-palestino era como el acceso ya a Centro Europa y a Europa Correcto. Occidental. Y ahí era la gran frontera donde nos Ahí quedábamos, está. ¿no? Pero el Y hecho luego de la poco más que Java y el hombre de Pekín. Ahí Ya está, está. ¿no? Pues ha visto que a lo largo de todo China, India y en muchísimas partes del sudeste asiático tenemos unos hallazgos espectaculares, ¿no? Y yo creo que fíjate, eso sí que el titular que yo siempre critico mucho es el de obliga a reescribir la evolución humana. Aquí sí obliga a reescribir la evolución humana. Porque tenemos un gran bloque de formas que no tienen nada que ver ni con neandertales ni con sapiens. Yo creo que también es un poco, rompiendo un poco los conceptos, ¿no? Estoy leyendo últimamente a John Agustín con su libro de genética, orígenes y evolución, y él habla de que siempre el tema de la evolución es lineal, ramificada, y él habla de redes. Es decir, que genéticamente, y precisamente enmarcado el tema del neandertal, denisovano y sapiens, y también Antonio Rosas también lo plantea, esa mezcla de estas tres linajes, ¿no? Que pudo haber generado por otra serie de otras subespecies y linajes que están en proceso de estudio, que todavía no conocemos y demás, y que evidencian claramente pues rasgos arcaicos, rasgos modernos y cómo se entrelazan, ¿no? Entre ellas mismas. Yo creo que ahí está una de las claves fundamentales. Rosas incluso posiciona todo el mogollón, el lío, el Madeleine in the Middle que vemos, el embrollo en el Pleistoceno medio europeo, donde tienes grupos que se parecen a neandertales y que acaban siendo neandertales clásicos. Sí. Grupos que se parecen más a Erectus, que no tienen la esfinge y tal, que no tienen nada que ver con, o poco con neandertales. Y luego grupos un poco mezcla, ¿no? Sí. Los neandertales de la cima de los huesos, etc. Por ejemplo. Al final, Rosas dice, mira, es que hay que verlo todo como un conjunto. Claro, es que no es... Que se mezclara entre ellos de una forma tan estrecha que por eso nos hacemos un poco el lío. Estamos viendo que todo nos recuerda a todo, pues claro, porque se mezclaron y todos forman parte de, en su, digamos, un gran linaje, ¿no? Un gran linaje europeo, que podría ser un linaje neandertal, que podríamos llamar, ¿no? Y yo creo que es muy necesario que la gente que está ligada a la evolución humana y a la paleoantropología pues desarrolle textos y desarrolle libros y desarrolle esos relatos que sean fáciles y accesibles, porque si ya a los que pues profesionalmente conocemos o vamos a tener mucha más facilidad de entender esta investigación o estas líneas de estudio nos cuesta, como bien has dicho, pues siempre es fácil o siempre es bueno, mejor dicho, que nos hagan, que haya textos que facilitan. Y yo te quiero dar la enhorabuena porque Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión porque yo vengo de estar con la especie elegida en el 99, de estar con el manual de homínidos de Edward Carbonell, de estar con el origen del hombre de Alfonso Moore, es decir, de estos tostonazos que dicen, Dios mío, ¿cómo? Pues eso, ¿cómo al final cómo los nombres, los enganchan, las líneas, para entender, ¿no? Y tu libro me ha resultado sencillo de entender, vuelvo a decir, aunque entre comillas profesionalmente, pero es que yo creo que lo haces fácil. Creo que es necesario
que la gente sea capaz de entender de dónde venimos, ¿vale? Que con con la rigurosidad de la investigación y de la ciencia actual y con las últimas actualizaciones, pero que sea capaz de entender cuáles son las características definitorias y de una manera sencilla. Y quería darte la enhorabuena porque creo que es un libro vamos, que recomendaría yo, porque ahora la pregunta es ¿qué recomendarías tú? Pero yo recomendaría, porque creo que es para la gente, nuestros oyentes, los espectadores que tengamos en el canal de YouTube, la gente que nos pueda seguir en las redes sociales, tanto a Nutcrackerman como a Bajo la Arena del Tiempo, sin duda, desde mi punto de vista, para conocer la evolución humana, es tu libro. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, Iván. Es sencillo porque así trato de escribir el blog, ¿no? De una forma sencilla que llegue y que no aburra, ¿no? Que tenga el rigor técnico necesario e imprescindible, pero que no sea el foco, el rigor técnico, sino el aspecto divulgativo. Entonces, efectivamente, el libro un poco hace una introducción a la evolución humana para entenderlo. Ahí me acuerdo, antes de publicarlo, las peleas que tenía con el editor para decir, espera, que tengo que actualizarlo porque quería incorporar toda la máxima actualidad posible, ¿no? Claro. Y luego una segunda parte donde ya me meto en la tesis del tema de la compasión y de los cuidados, ¿no? Sí. Ese es el libro, por eso tiene como dos títulos. Claro, tiene dos, ahí está. Prehistoria y origen de la no es casualidad. Bueno, a mí me gusta recomendar uno de Chris Stringer, que es The Origin of Our Species, que yo creo que se tradujo, pero bueno, si no, pues no es difícil de entender y de seguir porque además está muy ilustrado y con un mínimo nivel de inglés, ¿no? Sí. Este es magnífico, para mí es magnífico. Y luego aprovecho también ¿Perdón? Aprovecho también para decir que Chris Stinger vamos, que lo tenéis en Twitter, que es fácil y accesible, que tiene su perfil siempre activo y creo que es sin duda una de las personas que a nivel mundial pues tiene la posibilidad de que a través de las redes sociales pueda estar informado. Es muy muy interesante también, creo que lo tenga la gente en cuenta. Sí, es un tipo magnífico y además le he conocido unas cuantas veces en Londres y es igual que escribe, es una persona, una eminencia, pero es una persona sencilla, es una persona que te atiende y que habla contigo y debate contigo de igual a igual. Es magnífico. Qué bueno. Y luego Evolución Humana, el camino hacia nuestra especie, de Cela Conde y Francisco Ayala. Es el otro que a mí me gusta mucho también un poco para entender. Y luego hay dos más, un poco más como específicos. El Homo Imperfectus de María Martinón, me gusta muchísimo, porque habla de la evolución humana, toca evolución humana y entiendes la evolución humana, pero siempre un poco bajo el prisma de la imperfección del hombre, porque da la sensación de que la evolución es un camino hacia la perfección. Y efectivamente, y no es así. Sabemos de evolución, que no es así. Estamos lejos de ser perfectos. Bueno, y luego en genómica yo siempre recomiendo leer genómica, porque es que llega a decir el futuro, no, es el presente, ¿no? Yo me acuerdo... En los textos has mencionado, y algunos, a mí me gusta también recomendar a la Loeza Fox, Palabras en el Tiempo, por ejemplo. No lo teníamos preparado, ¿eh? No lo teníamos preparado. ¿Qué pasa? Que no estaba preparado. Bravo. Pero es que lo tengo aquí encima de la mesa. No estaba preparado, os lo prometo. No, que conste que no estaba preparado. Pero es que... Y luego, este sí que se cita cierta que está traducido, Breve Historia de todos los que han vivido, de Rutherford. Wow. Me lo voy a apuntar también. Breve Historia de todos los que han vivido. Todos los que han vivido, de Adam Rutherford. Qué guay. De genómica. Genial. Pues Roberto, ¿qué te voy a decir? Que ha sido un placer, que me quedaría 2 horas y media más todavía hablando, pero bueno, te agradezco muchísimo tu cordialidad, tu rigurosidad. Creo que eres un divulgador nato. Si se lo decía a Juanma, ahora también te lo digo a ti. O sea, el nivel, vamos, creo que vamos, creo que tanto Nutcrackerman como Roberto Sáez, como el libro de Roberto Sáez son imprescindibles
para el conocimiento de la evolución humana. Y desde el podcast de Bajo la Arena del Tiempo, solamente agradecerte una y mil veces tu presencia hoy. Nada, gracias a ti, Iván, por pensar en mí. Es un honor haber participado, de verdad. Después de Juanma tenía miedo porque, bueno, el listón es altísimo, pero oye, si me dejas 10 segundos, solo avisar para que busque el libro, porque lo has puesto también, no sé si merecidamente. Ahora mismo se agotó la anterior edición y está sacando Almuzara una nueva, ¿vale? Entonces, genial. Te meto un poco de paciencia que saldrá, genial. Saldrá, a ver si me imagino que actualizado con toda la última. Claro, entonces a ver si para Navidad puede llegar. Pero bueno, genial, pues regalo de Navidad para este 2025. Que lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias. El placer ha sido mío y me he divertido mucho. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros y recordaros que seguimos trabajando en las distintas redes sociales. @Bajo Arena de Tiempo en Facebook, Instagram e X, @Bajo las Arenas del Tiempo en YouTube, @Bajo las Arenas del Tiempo en la plataforma de podcast iVoox y nuestro correo electrónico, como siempre os lo decimos. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que tengáis, hacérnosla llegar, por favor, en bajolaarenadeltiempo@gmail.com. Soy Iván Sánchez y esto es Bajo las Arenas del Tiempo.